A sus Biblias. La semana pasada, con la ayuda de Dios, hicimos una pequeña caminata sobre un texto que para mí tiene bastante significado. Voy a empezar con la ayuda de Dios diciendo que como maestro de la palabra estoy muy consciente que todo texto de la Biblia tiene su contexto. Y una de las responsabilidades de los que enseñamos la palabra de Dios es poder entender lo que se llama el contexto donde ese versículo fue entregado, en qué momento fue entregado, a qué personas fue dado, de quién vino, a quién fue enviado. Y entiendo que el profeta Jeremías vivió en un tiempo muy difícil. Fue enviado como profeta de Dios porque dice que desde el vientre fue escogido para ser profeta y para llevar el mensaje de Dios primariamente al pueblo de Judá, y él lo hizo mayormente en la ciudad de Jerusalén. Pero para mí también es interesante saber que aunque el contexto tanto del momento cuando se da una palabra que es de Dios, escrita en la Biblia para nosotros hoy, también hay lo que se llama un principio eterno. Hay lo que llamamos una verdad eterna, la cual es transferible a los que estamos leyendo el texto el día de hoy y los que estamos entendiendo lo que el texto nos está comunicando y nos está entregando de parte de Dios también. Es decir, que la utilidad de la palabra de Dios también afecta nuestras vidas. Porque si no podemos transferir un principio eterno, un principio bíblico, entonces tendríamos una limitación. Y esa limitación es que estaríamos leyendo textos de la Biblia que no tienen que ver nada con nosotros. Pero si Dios dejó la Biblia, la dejó con un propósito de que tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Es decir, Dios habla hoy y la palabra de Dios tiene que ver con nosotros. Entonces comencé diciendo el domingo pasado que yo creo que nosotros como iglesia somos beneficiados al escuchar la palabra de Dios y aprender más de la palabra de Dios y ver cómo Dios se interesa en nosotros. Y el texto de Jeremías 3:15 para mí es uno de los textos sobre los cuales yo he construido lo que yo llamo para mí una filosofía de ministerio. Y eso me ayudó mucho a poder encauzar los esfuerzos que uno hace intentando servir al pueblo de Dios. Quiero enfocarme en la acción de Dios y quiero enfocarme en la decisión de Dios. El texto claramente dice: Dios se propone dar pastores. Y quiero atribuir esa decisión a Dios y no a nosotros, los que hemos sido llamados al ministerio. La decisión de Dios es dar. Y claramente el texto de Jeremías 3:15 dice: y es dar pastores. Dios decidió darle a esta iglesia, ya hablando particularmente de Capilla de Fe, lo que hoy en día tenemos entre nosotros como pastores. Tengo una convicción muy grande desde que comencé a conocerlos, y es la siguiente: cuando nosotros decimos, o cuando usted escucha que se dice el milagro está en casa, para mí eso tiene un contexto, es decir, tiene un punto de referencia. Tomando esta decisión de que es Dios el que da pastores a las iglesias, entonces he comprendido y he visto, he sentido, he oído, he palpado con los sentidos que Dios nos ha dado, de que en Capilla de Fe hay un semillero de familias pastorales. Y que a Dios le ha placido que pastores con experiencia,
que han caminado el camino, de los cuales sabemos en la iglesia, podamos cultivar y podamos trabajar con este semillero, porque en la oración de nuestro hermano Pastor Rodas mencionó claramente el texto que dice que el trabajo es mucho y los obreros son escasos. Y nosotros tenemos que agradecerle a Dios que en Capilla de Fe, es mi mirada, es mi sentir, hay un semillero de familias pastorales. Y que nosotros, los pastores ya como dicen, seasoned, los ya con cierto camino en nuestros zapatos, de haber caminado en estas tareas, podamos animar, podamos dirigir, podamos mentorear, podamos fortalecer, podamos de alguna manera o de muchas maneras, ayudados por Dios, a desarrollar y a cultivar yo diría, esta gracia de Dios, este llamado de Dios, y que las familias lo puedan aceptar y lo puedan recibir de la manera en que Neri lo expresó en esta tarde. A mí me tocó mucho la manera en que él lo expresó. Él dijo, mi carrera había sido ya establecida, yo tenía ya una manera de ver la vida y de acercarme a la vida, pero Dios me llamó. Y yo respondí a la voz de ¿quién? De Dios. Y ahora estoy haciendo el ministerio que Dios me ha pedido que haga. Dios me ha puesto, Dios me ha enviado como un pastor para un centro, un hogar de rehabilitación, una casa de rehabilitación. Entonces, si eso es correcto, piensa en lo siguiente. El texto dice que para ser los pastores que Dios quiere y para ser los pastores que Dios espera que nosotros, los que tenemos el llamado al pastorado, seamos, el texto implica que esto puede comenzar con un estilo de vida de nosotros que refleje que nosotros entendemos sin lugar a duda el llamamiento de Dios. Primero, que nosotros también entendemos la identidad que ahora tenemos como llamados de Dios, y que nosotros también vamos a recibir de parte de Dios las capacidades para hacer esa obra. Y tenemos que comenzar a vivir un estilo de vida que comience a reflejar que Dios ha puesto su mano sobre nosotros y que Dios nos ha entregado a las iglesias. Y al entregarnos a las iglesias, nosotros debemos de reflejar el corazón de Dios a la gente y mostrar el corazón de Dios entre la gente. Claramente dice el texto que la decisión de Dios es dar pastores según su corazón. El corazón de Dios está en medio de todo esto. Eso quiere decir que el pastor que es según el corazón de Dios es un hombre y es una mujer que está decidido a hacer la voluntad de Dios y está entregado a actuar como Dios pide que nosotros lo hagamos. Entonces ya no es nuestra voluntad, ya no es lo que nosotros deseábamos hacer, eso lo rendimos a Dios, lo entregamos a Dios, y ahora nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios y ahora nosotros vivimos actuando la vida que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Más que actuar en el sentido de actor, no, vivir, estilo de vida, encarnar lo que Dios pide de nosotros. Cuando hablamos del corazón de Dios en este texto, o cuando hablamos del corazón de Dios más ampliamente en relación a los pastores, el corazón de Dios tiene dos características aquí en esta porción. Estas características son la base para los pastores. La primera característica es la característica de la fidelidad. Dios es un Dios fiel. Dios nunca nos va a engañar, Dios nunca nos va a fallar, nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar.
Amén, amén. El mejor modelo de pastor es Dios. Amén. Ahora, el corazón de Dios pide fidelidad de los pastores a Dios. Escuche esto. Pide fidelidad del corazón pastoral a Dios. Eso es una característica de Dios mismo según su corazón. Le voy a dar dos referencias de la Biblia para que podamos entender esta característica de la fidelidad de Dios y cómo nosotros tenemos que ser recíprocos a Dios siendo fieles. En el proceso de San Pablo de ayudar a los pastores jóvenes, al semillero de discípulos que él tenía para formarlos pastoralmente, Dios le dice a Timoteo, en la carta primera de Timoteo, verso 1 y verso 12, capítulo 1, verso 12, Dios le dice: el Señor me tuvo por fiel. Note, el Señor me tuvo por fiel, y es el Señor el que me puso en el ministerio. La fidelidad de Dios, la fidelidad del hombre van en correspondencia. Le dice el mismo apóstol Pablo años después, cuando le manda la segunda carta, o tiempo después, cuando le manda la segunda carta, le dice a Timoteo en forma de instrucción lo siguiente: lo que has oído de mí, esto encarga, note la frase, a hombres fieles, que sean capaces, idóneos, aptos para modelar la vida ministerial a los demás. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. La segunda característica del corazón de Dios es la característica de la integridad. Y la integridad Dios la pide de los pastores, que la vivamos entre el pueblo, hacia el pueblo, con el pueblo. Otra de las escrituras que yo tengo como base para armar lo que yo he determinado que es una filosofía ministerial son el libro de los Salmos, capítulo 78, versos 70 al 72. Y básicamente de ahí jalo la frase cuando dice: y David, quien fue pastor de ovejas, literalmente, en la edad de adolescente, hablando ya de su llamado a ser rey de Israel, dice: y David los apacentó conforme, note la frase, a la integridad del corazón de Dios primero, moldeando su corazón David delante de Dios, porque dice que no ha habido otro hombre debajo de la tierra que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Pero dice que David los apacentó, los pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Fidelidad es mi respuesta a Dios, porque Él me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Integridad es hacia el pueblo, es hacia la gente con la cual Dios me ha puesto y me ha entregado como el pastor, o como nos ha entregado como los pastores. Entonces, hermanos, en una iglesia local entendemos, y ha sido la historia de Capilla de Fe, que el ministerio pastoral fluye, se deriva, se da a través de las personas que han sido llamadas y puestas por Dios para dirigir a una iglesia y hacer las tareas pastorales. ¿Por qué? Porque toda tarea pastoral no la inventamos nosotros. Toda tarea pastoral no nosotros la inventamos. Uso esa palabra y la enfatizo.
Nosotros debemos de aprender de Dios y debemos de modelar la tarea de Dios. Y en las Escrituras está muy claro que una manera de conocer a Dios o una manera de recibir algo de Dios es cuando entendemos la tarea de Dios hacia nosotros. Y la tarea de Dios hacia nosotros es la tarea de un pastor. Dios puede ser conocido. David lo plasmó mucho mejor en el Salmo 23. Lo dijo, lo articuló, lo dejó claro para nosotros. Y David básicamente entiende que la tarea de Dios primariamente hacia nosotros, su rebaño, es apacentarnos y cuidarnos con ciencia, con inteligencia y, como dicen los salmos, y con pericia de manos. Es decir, que Dios, para lograr esto, tiene que llamar personas, tiene que poner su corazón en ellas, tiene que modelarles cómo Él apacienta a su pueblo, cómo Él lo cuida, cómo lo hace como un ser competente, inteligente, pensante y creante, y cómo usa el ejemplo de la pericia de manos para hablar de las destrezas o de las habilidades pastorales que Él pone en todos aquellos que nos llama para hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo pastorea Dios? A través de hombres y mujeres con llamado pastoral. ¿Entienden eso? Ahora, por favor, no me tomen como un experto en los idiomas de la Biblia, porque no lo soy, pero sí entiendo las herramientas que hay para hacerlo, y usted también lo puede hacer, están a la mano, como dicen, de los dedos. La palabra pastorear, que es la que más tal vez usamos en la iglesia, la más común del día, viene de una palabra griego que quiere decir bosco. En realidad es un verbo. Todo verbo en un idioma significa acción. Traducida la palabra bosco en su acción como verbo, simplemente quiere decir alimentar. Eso es lo que quiere decir. Pero la palabra apacentar, que es la palabra más de campo, la palabra más, yo le llamo, de origen del uso y el significado de lo que es la acción de un pastor. La palabra apacentar se deriva de la palabra poimen, y la palabra poimen es la palabra traducida al español pastor. Es la persona, hombre o mujer. De la palabra poimen se desarrolla entonces la acción de la palabra poimaino. Y la palabra poimaino quiere decir apacentar. Es una tarea que incluye mucho más que la acción de alimentar. Note eso. Habla de todo el oficio de un pastor. Habla de la guía, habla de la vigilancia, habla del mantenimiento de un rebaño, además de proveer alimento o nutrición. Es decir, que la tarea pastoral entonces requiere, más que alimentar a un grupo de personas, requiere que nosotros hagamos todo lo posible por cumplirle a Dios con las tareas que Él ha asignado para nosotros llevarla a cabo. Ahora, aquí es donde quiero pedirle que me escuche en unos 5 minutos más,
porque es donde quiero depositar el corazón de lo que para mí es la enseñanza de esta tarde. Hay una pregunta que la debemos de contestar, y es la pregunta: ¿por qué necesitamos hoy más que nunca pastores entre nuestro pueblo? ¿Por qué la necesidad de pastores? Especialmente entre nuestro pueblo. Estoy hablando del pueblo latino, viviendo en Estados Unidos, en este estado del sur de California. El Nuevo Testamento, que sería lo más cercano para empezar a responder esa pregunta: ¿por qué necesitamos pastores? En el Nuevo Testamento, escuche esto porque ahí es donde vamos a crecer en aprender la lección para nosotros en esta tarde. La figura de pastor se aplicaba a los líderes de los judíos. En el Nuevo Testamento, un grupo denominado como los líderes de los judíos podían ostentar por las tareas que hacen el título de pastor. Pero, pregunta: ¿cuál era la situación en la cual Jesús encontró al pueblo judío cuando Él vino a este mundo? Si habían líderes encargados de hacer la tarea de pastor entre el pueblo, ¿cuál era entonces la situación que el pueblo tenía cuando Jesús llegó y cuando Jesús comenzó su ministerio? Descubrimos rápidamente que los líderes judíos no estaban cumpliendo su labor pastoral entre el pueblo. Y esto es importante entenderlo. Los líderes asignados, llamados para esta tarea, no estaban cumpliendo, porque las palabras de Jesús tienen que tener mucho sentido para nosotros. Jesús dio un análisis de su tiempo, lo que vio y lo que sintió, lo que oyó, lo que palpó, incluso lo que huelió. Lo transmite en una frase que aparece en los evangelios. Ahorita les digo dónde vamos a estar. Y esa frase es muy conocida entre nosotros. Dice que Jesús, cuando vio al pueblo, especialmente al pueblo judío, lo vio, lo describe como ovejas sin pastor. Usa el vocabulario de ovejas para referirse a quién, al pueblo, y usa el vocabulario de qué, de pastor, para referirse a los encargados, a los líderes que habían sido asignados a quién, a cuidar por el bienestar del pueblo. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En otra traducción dice que las vio como ovejas, literalmente dice perdidas, porque no tenían, diga conmigo, pastor o pastores. Ahora, el vocabulario de la Biblia hay que, como digo yo, sacarle provecho y hay que sacarle riqueza para poder nosotros tener una certeza de que nosotros no estamos perdidos. Si usted anda perdido, eso es otra historia. Pero si usted ha venido a Capilla de Fe y usted está en Capilla de Fe, hay algo que le puedo decir: usted no puede estar perdido. Usted no puede estar perdido, porque aquí han habido pastores
Y hay pastores, y si hay pastores, usted no puede estar perdido. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora, les voy a dar 2 escrituras y vamos a caminar y vamos a aprender. La primera está en Mateo 15:24. Fíjese usted el vocabulario que Jesús usa para darle una respuesta a una mujer que se le conoce como cananea. Esta mujer cananea vino a Jesús suplicándole. Literalmente me imagino la angustia de Margarita al oírla, y la angustia de ella no la estoy comparando, nada más estoy dando una manera de poder ayudarnos a entender algo. Pero me imagino que la angustia de esta mujer cananea por su hija era algo exageradamente grande. ¿Cuántos me están siguiendo? Y viene a Jesús esperando recibir de Jesús la respuesta. Pero se encuentra, como muchos teólogos han dicho y muchos mensajes se han predicado sobre este pasaje, se encuentra con un Jesús áspero, se encuentra con un Jesús indiferente, se encuentra con un Jesús muy metido en sus raíces hebreas. Pero note el vocabulario, es al punto que quiero llegar. Note el vocabulario, porque juzgar la actitud de Jesús solamente como un referente por lo que Él responde, tendríamos que, como digo yo, hacer un buen equilibrio para hacer eso. Pero, le dice a la mujer cananea, yo le dice, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. Traducido en la Nueva Traducción Viviente, el pueblo de Israel. ¿Qué vocabulario usó cuando le da esta respuesta? Vocabulario de ovejas. ¿Para referirse a quién? Al pueblo. Y vocabulario de pastor para referirse a quién? A él. Y le dice, yo vine para pastorear. Dios me envió para pastorear. ¿A quién? No los escucho. A las ovejas que perdidas de Dios. Ahora, si entendemos el vocabulario y aprendemos que nosotros deberíamos entonces de saber por qué una iglesia tiene una estructura y por qué una iglesia tiene un fundamento y por qué una iglesia requiere de pastores que amen al pueblo, que atiendan al pueblo, que cuiden al pueblo, que protejan al pueblo, que alimenten al pueblo, que acompañen al pueblo. Todo eso es porque el modelo de Jesús es muy importante. Los voy a llevar, para cerrar esto, a Marcos 6:34. Marcos 6:34 es un texto que me ha siempre, y esta semana, al hablar con Nidia, creo que hoy tuvimos una discusión más teológica de las buenas, después de nuestro devocional, porque le decía, mira, yo puedo hablar de la Biblia como algo histórico. Y le decía, mira, yo puedo decir que el oficio más antiguo que hay en la Biblia es el de pastor, porque dice la Biblia tan temprano en el libro de Génesis que Abel era pastor de ovejas. O puedo decir que también el agricultor, porque dice que Caín era que labraba la tierra. Yo puedo hablar del rey David y hablar que él fue pastor literalmente de rebaños, de ovejas. Puedo hablar del oficio, puedo hablar de lo que es el oficio.
Pero la Biblia utiliza eso para transferirle a Dios lo que Dios hace y lo que Dios es. Y entonces, lo que yo veo en el verso 34, que para mí sería el título de la enseñanza de esta tarde, el título para mí sería una mirada pastoral. Es una mirada que toca el corazón. Una mirada pastoral es una mirada que toca el corazón. ¿Por qué? Porque dice el verso 34 de Marcos 6 que Jesús muestra su corazón de pastor. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, es la que más alumbra en la manera en que lo describe. Dice que cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión. No los escucho. Y tuvo compasión. ¿Qué tocó el corazón de Jesús? Lo que él miró. Y lo que él miró fue gente. Dice claro el texto que tuvo compasión de ellos, la gente, porque eran, no los escucho, porque eran como ovejas que, miren hermanos, Dios siempre será tocado en su corazón cuando Él mira este tipo de cuadros o este tipo de retratos. Siempre moverá el corazón de Dios. El contexto de este versículo no se puede pasar por alto. Cuando digo el contexto es qué está pasando en este momento. Bueno, lo que está pasando en este momento es que Jesús decidió ir en una barca y la gente se dio cuenta de que se había metido a la barca y que iba rumbo a un lugar, más o menos la travesía de una esquina a otra esquina del lago, a lo ancho son como 7 millas, 9 millas lo máximo. En aquel tiempo no había motores, las barcas eran un poquito diferentes, su velocidad. Dice claramente el contexto que la gente lo comenzó a seguir por la tierra, rodeando el mar, y comenzaron a caminar y comenzaron a seguirlo, al punto que cuando llega al otro lado, cuando está llegando, hay algo interesante. Dice que cuando se iba a bajar de la barca, cuando iba a descender de la barca, su mirada está como en una plataforma, tiene una panorámica, y ya la gente lo estaba que no los escucho, ya la gente lo estaba que había alguna razón para esperar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya la gente lo estaba que esperando. Y como Dios no puede dejar a la gente esperando, y a través de las acciones de Cristo, cuando Él da el análisis de que eran como ovejas perdidas, sin pastor, siempre que dice sin pastor, ¿a quién se refiere? A los líderes judíos. Y siempre que se refiere a ovejas, se refiere al pueblo de quién? De Israel. Y es obvio, en el futuro, los que vendrán fuera del pueblo de Israel. Pero aquí hay algo importante. Note esto. Mire lo que dice el versículo 33.
¿Está listo? Marcos 6, ¿está ahí? Dice, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Si la gente no reconoce a Jesús, de seguro no hubieran decidido hacer lo que hicieron. Entonces dice, muchos fueron allá a pie desde las ciudades. No había Honda ni Toyota, ¿ok? Y llegaron antes que ellos, refiriéndose a Jesús y a los que van con Jesús en la barca, y se juntaron a él. Y el verso 34 es interesante, da un escenario interesante. Dice, salió Jesús saliendo de la barca. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace? Vio una gran ¿qué? Multitud. Y aquí está un asunto importante para nosotros. Y es el siguiente. No solamente vio, no solamente dio el análisis de la condición de la gente, pero mire lo que dice el verso 34 en la parte final. Diga la palabra entonces. Dígalo otra vez. Entonces. Acción. Acción pastoral. ¿Qué dice? Comenzó a qué. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? No los escucho. ¿Qué necesitamos primariamente de Dios? Enseñanza. Porque el que no sabe vivir es porque no ha sido ¿qué? Y si ha sido enseñado es porque no quiere hacer caso a la enseñanza. Pero pongamos la primera posibilidad. Están perdidos porque no han sido ¿qué? ¿Quiénes no han hecho su trabajo? Los líderes del pueblo judío. ¿Qué empieza a hacer Jesús? No los escucho. ¿Qué empieza a hacer Jesús? A enseñarles. Pero no se queda ahí. Al final del día, los discípulos quieren que se vayan. Y Jesús dice que se queden. Y los discípulos dicen, ¿cómo es posible que quieras que se queden? Si ya estamos agotados del día, tú has enseñado todo el día. Dice que se queden y más todavía. Hay que darles de comer. No puedo ver a una familia que esté pasando aflicción y no hacer nada. No podemos ver a un hermano estar pasando tribulación y no hacer nada, como iglesia y como discípulos. Es muy fácil mandar a una persona que se vaya de regreso, pues ya escuchaste la palabra, andate. Pero Jesús dijo, vinieron caminando, vinieron bajo el sol, han estado en este lugar donde tal vez no había muchas sombras, no sé, pero Jesús dice que se queden y hay que darles de qué, de comer. Y hermanos, las palabras de Jesús del verso 34 no se pueden entender sin el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Porque uno puede ser teólogo sin obras y hay otros que son obreros sin teología. Pero quiera Dios que seamos los dos. Quiera Dios que nuestra mirada toque nuestro corazón. Dígalo, Dios toca mi corazón. Y vamos a pedir que eso suceda en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, una mirada de Dios, ¿qué hace? Toca ¿qué? El corazón. A manera de conclusión, si resumimos esto, ¿qué estamos diciendo? Diríamos lo siguiente:
que el ministerio pastoral existe por medio del servicio para el bienestar del rebaño. Eso. Y nosotros queremos que usted en Capilla de Fe no carezca, porque aquí hay pastores. ¿Escuchó lo que dije? Lo dije en plural. Aquí hay pastores. Otra vez, lo dije en plural. Aquí hay pastores. Parecerá que ahorita está pequeña la iglesia, el rebaño, pero aquí hay que pastores. Y este rebaño se va a multiplicar y este rebaño va a crecer, porque aquí hay que pastores que cuando tienen una mirada pastoral son tocados en su corazón. Y como iglesia Capilla de Fe somos una respuesta para los que están perdidos allá afuera. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Pueden ponerse en sus pies. Neri, no sé si te voy a poner en aprieto, pero terminamos.